Yo soy Ricardo Adolfo Benialgo y soy defensor oficial penal número 2 de la primera circunscripción judicial de Misiones. Me desempeño en Posadas y vamos a tratar de explicar sintéticamente a nuestros conciudadanos en qué consiste el sistema penal o la organización penal de un Estado, en este caso el Estado provincial misionero. Simplemente para advertir al ciudadano que en más de una oportunidad desconoce un poco estos vericuetos del fuero penal, que es noticia normalmente en los ámbitos televisivos nacionales, y en ese aspecto es donde queremos hacer nosotros hincapié al ciudadano de cuáles son los derechos que tiene conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución de la provincia cuando actúa el Estado a través de la ley penal. Sabemos que la organización estatal argentina nació a la luz jurídica a través de esta norma fundamental que se llama Constitución Nacional. Desde acá parten las bases esenciales de toda la organización judicial de nuestro país, y entre ellos los derechos que tienen los ciudadanos conforme a su dignidad por su sola condición de ser humanos. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece claramente que las cárceles, por ejemplo, serán sanas y limpias y no servirán para castigo o tormentos de los reos, como dice la antigua norma constitucional. Tenemos un derecho inalienable también, que es un privilegio o una garantía que tiene el ciudadano argentino, en este caso también el misionero, de que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Este tipo de derechos surgen de la ley superior, por ende, tenemos una ley de rango inferior que es la que dictó nuestra Cámara de Diputados o de Representantes en la provincia de Misiones, que se llama Código de Procedimientos Penal, que es el instrumento legal por el cual el Estado misionero legisló cómo se va a desarrollar el debido proceso penal. Por supuesto, esta norma está inspirada en la Constitución Nacional. Esta norma provincial, porque es un atributo de la provincia de Misiones, dictar su propia ley reglamentaria del debido proceso penal, debe estar inspirada en el en la Constitución Nacional. Entonces, lo que yo quería sugerir al ciudadano misionero, cuando en algún momento de su vida, de la cual, como dice un autor penal, nadie está exento, todos en algún momento de nuestra vida podemos tener algún leve contacto o contacto concreto con esto que se llama Código Penal, que es emanado de el Congreso de la República Argentina, donde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores legislan por una facultad constitucional sobre cuáles son los delitos o hechos punibles que un Estado dice que sus ciudadanos no pueden cometer. Lo ideal es que ninguno de nosotros incurramos en ninguna de estas figuras, pero puede ocurrir. Los casos típicos son los de los hechos que uno no quiere que ocurran, por ejemplo los accidentes de tránsito, que a veces en más de una oportunidad acarrean un hecho lamentable como ser la muerte de alguna persona o las lesiones de alguna persona. Y esos hechos no queridos están, por ejemplo, catalogados en el Código Penal como homicidios culposos o lesiones culposas. Lo que quería recalcarle al ciudadano es el derecho a no declarar en contra de sí mismo. Para ello vamos a volver nuevamente a el momento en que ocurrió el hecho. Es un instinto humano siempre el tratar de aclarar el mundo y el universo en el momento en que nos vemos involucrados en algún hecho. La lógica del derecho es la siguiente: que ese ciudadano en ese momento aplique su privilegio de guardar silencio.
de que no cuente nada a nadie, porque él tiene un derecho constitucional de consultar su conflicto con un abogado. Esto tiene su origen en un caso norteamericano donde la propia Corte norteamericana falló cuando la Fiscalía Estatal pretendió acusar a un ciudadano de origen latino llamado Miranda, que lo habían hecho confesar, pero utilizando coacciones y violencia sobre su cuerpo. Miranda, por supuesto, confesó. Esa confesión pretendieron utilizarla como prueba y la Corte Suprema anuló ese fallo y dictó lo que se llama la ley de Miranda, donde le informan al funcionario estatal, en este caso la policía norteamericana, de que deben, antes que nada, informar sobre sus derechos a una persona al momento de ser detenida. Entre ellos, el número 1, tiene derecho a permanecer callado. Nada de lo que usted diga puede ser utilizado en su contra. Si es que uno opta por hablar, ahí sí, una vez que uno es advertido de su derecho a guardar silencio, el ciudadano puede decir, no, yo voy a hablar igual. Eso lo puede perjudicar o favorecer. La lógica es que ese derecho a guardar silencio lo guarde hasta el momento de ser entrevistado él con su abogado de confianza, que puede ser, repito, un abogado particular de la matrícula del Colegio de Abogados de la provincia o el caso del que no tenga recursos con un defensor oficial, a los fines de tener un buen diagnóstico y ejercer un buen derecho de defensa en el supuesto caso de que el caso amerite una buena defensa, porque hay más de un caso en el que también las pruebas son tan abrumadoras, tan bien colectadas, que lo único que le resta al abogado, sea particular o estatal, es simplemente lograr una condena justa. Porque no nos olvidemos que también los hechos son investigados y los hechos también son aclarados. Eso hay que aclararlo siempre, porque se piensa que por el hecho de recurrir a un abogado particular o estatal se va a defender a toda costa y la persona va a lograr su absolución, y a veces no es así. No hay que olvidarse de que una persona que es detenida, también conforme a la ley misionera, tiene derecho a informar de su situación de detención o privación de libertad a cualquier familiar suyo o a cualquier persona, a los fines de que ejerciten su derecho ante un juez, por ejemplo, de solicitar que se lo exima de prisión, un término muy antiguo, o la excarcelación, y lo puede hacer cualquier ciudadano, inclusive con el patrocinio de un defensor oficial o de un abogado particular, solicitando inmediatamente al juez, ante la noticia que tuvo de que un familiar o un amigo o un pariente está detenido por X razones en alguna comisaría, de presentarse ante un juez solicitando su permanencia en libertad mientras se sustancia el proceso penal. Bueno, a modo de conclusión de este tema tan interesante, que es apenas uno de los derechos constitucionales que tiene un ciudadano que es atrapado, supongamos, por la ley penal, que es el derecho a guardar silencio. Existen otros derechos constitucionales muy básicos y muy elementales, pero el correlato siguiente es el de el ser asistido por su abogado defensor. Es un derecho inalienable de todo sistema republicano penal, de que la persona sospechada de un hecho punible o criminal sea asistido y tenga el derecho a entrevistarse personalmente con su abogado. Ese es el correlato siguiente del derecho a guardar silencio, pues es ahí, en esa intimidad y en ese secreto profesional entre clientes, si es que es un abogado particular, o pupilo o ahijado procesal, como lo llamamos nosotros los que somos defensores estatales, tenemos la organización con el asistido o el incriminado a ver cómo se va a desarrollar y a disparar todo el derecho de defensa que le asiste al ciudadano que está sospechado. A modo de finalizar mi breve charla, que espero continúe porque son temas muy apasionantes que nos tocan a veces a diario, sobre todo a nosotros por nuestro trabajo, quiero rescatar una frase antigua, romana,
que a mí siempre me quedó grabado ya desde mis épocas de estudiante. Sed esclavo de la ley y serás libre. Aparentemente es una contradicción, pero no es así. Muchas gracias.